Muy bien. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Hazme verdadero educador, siempre atento a tu voz, con pies ligeros y buen humor, para anunciar la salvación. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Eh, bueno, ya sabemos que lo virtual no suple lo real para nada, pero tiene una ventaja, ¿no? De que estas clases quedan grabadas y podemos eh, a revisar estas clases cuando podamos, cuando tengamos un tiempo y así poder retroalimentarnos, ¿no? La ventaja también de lo virtual es que podemos acudir una y otra vez. Y lo presencial, pues el hecho de que es una vivencia personal, humana entre nosotros, el calor humano, poder mirarnos a los ojos, poder expresar emociones, y esto es lo que nos une como personas. Bueno, le pedimos al Espíritu Santo que esta noche nos ilumine también a nosotros para poder comprender aquello que nos quiere revelar esta noche, que podamos gozar de sus inspiraciones para comprender aquello que inspiró en la Sagrada Escritura, de manera especial en los Evangelios, y que podamos encontrar en ellos, en los Evangelios, a ese Jesús que nos llama a anunciarnos la alegría, y que muchas veces esta alegría se ve opacada por las distintas situaciones que ocurren en nuestra vida, ¿no? Entre ellas el pecado. Y le ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, ya que guardó la palabra, ya que educó a la palabra Jesucristo y que supo ser fiel hasta el final, animando a la iglesia de Jesús, que también nos siga animando a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver la buena nueva. Son verdaderos e históricos, ya se los había explicado. No se escucha, padre. Sí, por Se error, fue el audio. por error presioné el mute. Padre, no se escucha. ¿Ahora se escucha? Sí, padre, sí se escucha. Muy bien. ¿Alguna cosa que esté, por favor, díganlo, ¿ya? Los evangelios les decía que son históricos porque narran hechos y acontecimientos históricamente. O sea, son sucesos que están comprobados históricamente. Vemos ahí fechas, vemos personajes, es decir, la historia que está compuesta por acontecimientos, sucesos reales que acontecieron, valga la redundancia, quedan registrados pues en nuestra historia, ¿no? Entre ellos pues tenemos lugares como Tierra Santa, tenemos también base histórica, autores como Flavio Josefo, que nos han transmitido un poquito la historia, ¿no? Las cronologías o las crónicas, perdón, romanas, la historia romana, también nos va a decir de que sí, había un tal Jesús que ha sido ejecutado porque se hacía pasar como hijo de Dios. Hasta ahí nos llega la ciencia histórica a darnos objetivamente que existe o existió un hecho histórico. La historia no nos da la fe, pero sí nos ayuda a comprender un poquito más de la fe, ¿ya? Se trata de una historia que es necesario entender como una historia de salvación, ¿ya? No es un relato periodístico como quisiéramos nosotros, no, sino que es una interpretación de la historia desde la fe. Se llama una teología de la historia, o como también podemos llamar una historia salvífica o una historia de salvación. Y nosotros que estamos dentro de esta historia de salvación,
estamos dentro de ese plan de Dios, que en definitiva es el Señor el que nos alcanza y el que nos hace descubrir que es posible aceptar a Jesús en nuestra vida y al misterio que nos trae, a la revelación de Dios como Padre, como Espíritu Santo, y Él en su persona que nos hace posible alcanzar la realización del varón perfecto, como habla Pablo, ¿no? Entonces, se trata de una historia que es necesario entender como una historia de salvación, una historia de salvación. Y la historia de salvación que está hecha por acontecimientos, lugares, fechas, en un tiempo y un espacio, tiene personajes concretos. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, vamos a descubrir nuestra vida ahí. Es decir, el Evangelio tiene que ser, o la palabra de Dios tiene que ser el eco de Dios que va haciéndonos la invitación, como dice el Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien entra, pues, si alguien me abre la puerta, yo entro a cenar con él o ella conmigo. Los evangelios son una ventana a la eternidad, es decir, nos acercamos a lo eterno. ¿Por qué? Porque esa palabra es una palabra de Dios. Y Dios es eterno. Y esa novedad nos transmite a nosotros la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Tenemos que descubrirnos también nosotros de esta gran historia, de esta voz que se prolonga en el tiempo. No es que Jesús habló en un momento y se cerró, no se acabó. La predicación de Jesús, de su boca, con su boca de comer, con sus labios, con su boca, las palabras que él pronunció, que se recogieron en la logia de Jesús o en los dichos de Jesús, que de alguna forma pues Mateo trató de recopilarlos, ¿no? Y después la iglesia lo ha ido adaptando hasta escribir un evangelio, el evangelio de Mateo en el lenguaje griego, en la lengua griega, porque el griego era el lenguaje común, la lengua común de ese tiempo, ¿no? El griego koiné, que es el griego común. Ese griego que manifiesta pues la cultura que imperaba en ese tiempo, ¿no? Entonces el griego era como decir hoy día el inglés, ¿no? Quien no sabe el inglés pues no puede hacer negocios internacionales, y en lo concreto pues a veces pide un producto, un repuesto para un carro, un repuesto para algo, y las cosas vienen en inglés, la información, la leyenda viene en inglés y uno tiene que saber lo mismo, ¿no? Gracias a Dios, en la tecnología, pues tenemos ahora traductores en línea que nos ayudan un poquito a meternos en esa, nos dan ayuda a meternos en esa lengua que desconocemos, y podemos mirar pues fácilmente la traducción de una lengua que no hemos estudiado. No es una narración mítica, no es una novela, no es una ficción, ¿ya? Los relatos de la buena noticia tenemos que entender los que son verdaderos e históricos. Surge un problema que la teología liberal protestante en la primera mitad del siglo XX dejó unas secuelas entre los clásicos hasta el Concilio Vaticano II que se dio en 1964. ¿Qué decían ellos? Decía que todo lo que no sea estrictamente racional no puede considerarse verdadero saber y verdadera ciencia, convirtiéndose así en rivales de los movimientos pietistas y restauradores del pensamiento tradicionalista romántico. Ese romanticismo que produjo la Ilustración, que intenta decir que lo que no es racional, lo que no es comprobable científicamente, pues simplemente es un mito, ¿no? De ahí es que la teología liberal protestante va a decir que existe un Jesús histórico y un Cristo de la fe. Es decir, van a tratar de dividir la persona de Jesús. Y esto
En primer lugar, necesitamos entender lo que nos transmite la fe de la iglesia, que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Una persona con dos naturalezas, o en dos naturalezas, humana y divina. Y la persona de Jesús es una unidad, se llama unión hipostática, ¿no? Es un término filosófico. La unión hipostática es, no se puede separar la divinidad de la humanidad. Entonces, dicho esto, pues tampoco existe un Cristo de la fe, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. No podemos deslindar, no podemos dividir a Jesús, el Jesús que vivió 33, 35, los años que haya sido posible que viva en este planeta, en un lugar concreto, en lo que llamamos hoy Tierra Santa. No lo podemos disociar a ese Jesús histórico con un Cristo de la fe. Ah, bueno, él ya vivió, sí, hace tiempo, podemos decir. A ver, Marlene Guamán, tu micrófono, por favor. Podemos decir, ese Jesús que vivió hace más de 2000 años, que tuvo más de 30 años y ese ya pues ya está lejos, ya nosotros estamos en el siglo XXI, eso no tiene que ver nada. Ahora lo que nos interesa es ese Dios que está en nuestro corazón. Eso puede ser un error muy grave, eso puede ser un error muy grave. No podemos decir que hay una separación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, porque también entenderíamos que Saulo de Tarso, quien llamamos Pablo, San Pablo, no conoció al Jesús histórico, es decir, al Jesús de carne y hueso, al Jesús que vivió un poquito más de 30 años en un lugar concreto, y como no lo conoció, entonces es mentira lo que él nos ha transmitido. No está permitido hacer una división entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. No hay, de buenas a primeras. ¿Qué es lo que dicen los teólogos protestantes? Dice que no es Jesús quien ha resucitado, sino el ánimo de los discípulos, el que ha tomado una nueva actitud como antítesis a la tesis de la muerte de Cristo. Y sabemos que esto no es auténtico con el pensar cristiano. La palabra que dice, a ver, Marlene Guamán, por favor, tu micrófono. Muy bien, gracias. ¿Qué dice la palabra? La palabra va a decir de que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Estaban ansiosos, deprimidos, una confusión de sentimientos, y eso desembocaba en el miedo a los judíos, un miedo al ridículo ante un gran maestro, semejante maestro, extraordinario maestro, que tenía una predicación excelente. Es más, los evangelios dicen, este predica con autoridad y no como los profetas, no como los fariseos, no como los escribas, sino que este predica con autoridad. Es decir, predicar con autoridad significa predicar con coherencia, que es decir, que lo que habla, lo que piensa, lo vive, que hay conformidad entre su pensamiento y su vida, su forma de pensar y su forma de vivir. Pero ¿qué nos dice la teología liberal protestante? Nos dice que no es Jesús quien ha resucitado, sino el ánimo de los discípulos, el que ha tomado una nueva actitud como antítesis a la tesis de la muerte de Cristo. Primera de Corintios 15, del 13 al 17, nos va a aclarar este asunto. Además, el cristianismo en su forma histórica, en su experiencia, se califica tan solo como una representación de la idea pura, y de la idea es competencia de los filósofos, pero lo que la religión en su fuerza originaria no es una idea. Nosotros no anunciamos una idea. Nosotros anunciamos una persona. No anunciamos una idea. Y la teología protestante, teología liberal protestante, nos va a decir que Jesucristo resucita en el ánimo de las personas. Es el ánimo el que cambió.
Es decir, el efecto lo ponen como causa. Ellos se despojaron del miedo, tienen ahora alegría, gozo, ánimo en su vida, en su corazón, y eso a ellos le llaman resurrección, la teología liberal protestante. Por eso les decía ese día que esa alabanza, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo en mi corazón, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, en todo mi ser. Ya, hay que tener cuidado con darle mucha credibilidad a lo que el canto significa, ¿no? No es que Dios está vivo en nuestro corazón, sino que nuestro corazón tiene que manifestar que Dios está vivo. Eso es lo diferente. Eso es lo correcto en que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Dios está vivo, por tanto, mi vida se transforma, mi lamento se convierte en danza y es el que cambia la historia. Es el que transforma todo, el que cambia la historia, el que renueva todo, el que hace nuevas todas las cosas. Hay una nueva creación iniciada por él y eso no lo podemos ni debemos atribuir solamente al ánimo de los discípulos. Les cambió el ánimo, cambiaron su forma. Es como si se hubiesen repuesto de una depresión o de una ansiedad. Y vemos que eso no es la resurrección. La resurrección tiene que ver obviamente con el resucitado. Se apareció a los suyos. Les dijo a las mujeres que vayan a avisar a sus hermanos que los quiere ver en Galilea. Son las lecturas que hemos escuchado todos estos días de la octava de Pascua. Y vemos a un Jesús que come, ¿no? Que le dice, pues tira la red al otro lado, que ahí vas a pescar. O sea, eso les hace recordar el inicio, ¿no? La Galilea, dile a mis hermanos que vayan a Galilea, que ahí los espero, significa volver a empezar, una nueva historia con Jesús. Así como él los encontró en esa situación, en ese trabajo, en esa circunstancia, en lo que estaban viviendo, en su realidad inmediata, lo mismo pasando Jesús por su vida pública y la resurrección, ¿en qué aterriza? Aterriza en una nueva historia, en una nueva creación. Por eso Él hace nuevas todas las cosas, como habla el Apocalipsis, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas. El cielo nuevo, la tierra nueva, la Jerusalén celestial, ¿no? Todo eso tiene que ver con la obra de la redención. El resucitado come con ellos, su cuerpo es glorioso, pero hay un cuerpo de carne y hueso que come con ellos, porque los fantasmas no tienen cuerpo. Los fantasmas no comen, no tienen cuerpo. Pueden tener apariencia de cuerpo, un fenómeno ahí de ilusión, lo que sea, pero los fantasmas no tienen cuerpo. Por eso es que Jesús pide que le den de comer. Y comió pescadito con ellos. Quiere decir que estaba vivo. Lo reconocieron al partir el pan. Él desapareció porque se queda en el pan. Él es el pan vivo bajado del cielo que se ha quedado en medio de nosotros. Resurrección no es, como dice la teología liberal protestante, que es el ánimo de los discípulos que al recobrarlo después de esa tristeza y angustia y depresión, a eso le llaman ellos resurrección. Hay que depurar, obviamente, el cristianismo de todos los elementos míticos que se les ha pegado durante mucho tiempo. Eso es lo que quiere hacer hoy en día, por ejemplo, la iglesia con el tema de la sinodalidad, ¿no? La sinodalidad es recuperar lo originario de la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como la gran familia de los hijos de Dios, donde la burocracia, donde las cosas que la iglesia ha ido adoptando a lo largo del tiempo, ¿no? Toda esa burguesía, todas esas costumbres muy mundanas que se han pegado en la iglesia, como por ejemplo el poder, ¿no? Jesús el Jueves Santo lava los pies a los discípulos y manifiesta así el poder. Y nosotros somos capaces de mirar a los ministros
ordenados, a los líderes cristianos, hemos visto que su servicio es un servicio concreto a la persona o se dedican a mandonear, ¿no? Se dedican a hacer lo contrario. Y para eso Jesús, pues ya ha dicho, ¿no? Los jefes de las naciones los tiranizan cuando ellos están peleándose, buscando los primeros puestos, que quién va a ser el mejor cuando vaya en su reino. Y Jesús empieza a decir, pues, ¿no? Entre ustedes no debe ser así. Los jefes de las naciones los tiranizan, los tratan mal, los gritan. Entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el primero, que sea el último, que sea servidor de todos. Ese servicio que no se nota mucho en la iglesia, pero que sí tenemos los mejores hijos de la iglesia, que son los santos, entre ellas pues la hermana Guchita, que pronto la van a beatificar, pues manifiesta el auténtico poder de Dios. Poder de Dios equivale a amor. Es un sinónimo. El poder es el amor. Y el amor ejercido concretamente se llama caridad, se llama servicio, disponibilidad y todo lo bueno que tú le quieras poner. No podemos permitir lo que también el protestantismo nos dejó como herencia, ¿no? Dice la fe fiducial. Fe por fe, es decir, y esto se ha quedado también mucho ahora en nuestro tiempo, ¿no? Fe, hay que tener fe, todo con fe, con fe hermano, todo con fe todo se puede. No, la fe es un vehículo que me lleva a encontrarme con ese Jesús que tiene poder para hacer mucho más de lo que pensamos o imaginamos, por el Espíritu que nos ha puesto, que nos ha sido dado, como dice Romanos capítulo 6, Efesios 6, perdón, Romanos 8, que habla de la vida en el Espíritu, y también Efesios 3:20. No es una fe fiducial, no es creer en la fe, ¿no? A veces le damos mucho peso, como le decíamos, a la fe. Es la fe, todo se hace con la fe. Y eso lo hemos escuchado hasta en profesores de religión, ¿no? Catequistas, gente, que con la buena voluntad, pues, dicen eso, ¿no? Con la buena voluntad, pero la poca formación. Entonces sabemos que el cristiano no debe confiarse de su buena voluntad, sino que tiene que aprender a profundizar su fe. Hemos visto también ese día en la clase, ayer hemos visto en la clase que poníamos la fe, ¿no? La fe. ¿Qué es la fe? La fe se celebra, la fe se anuncia, la fe se profundiza, la fe se comparte en la evangelización. Entonces no podemos creer en la fe, no podemos darle un peso mayor a la fe y menos a Dios. Todo con fe, no. Sabemos que Dios va a obrar. Hay que poner de relieve el obrar de Dios o la voluntad de Dios, pero no la fe en sí misma. No importa lo que es Cristo en sí, sino lo que es Cristo en mí. Ese es un error del protestantismo. A mí no me importa quién sea Jesús, no me importa qué es lo que se hable de Jesús. Yo no voy a estudiar a Jesús, eso yo no quiero saber nada de ese Jesús. A mí lo que me importa es el Jesús que está en mí. ¿Se dan cuenta que eso es muy individualista? Es lo opuesto a la iglesia. La iglesia es familia, la iglesia es el pueblo de Dios. No se entiende a un cristiano solo, no se entiende a un cristiano aislado. El ser humano por naturaleza es social. Entonces no caigamos tampoco nosotros en ese error que puede estar por ahí metido solapadamente cuando decimos no importa lo que es Cristo en sí, porque es difícil de entenderlo, es un misterio ahí nomás. A mí lo que me importa es Cristo en mí, es decir, lo que mucha gente dice, que ustedes lo han escuchado, lo que importa es ser buena persona, ¿no? Lo que importa es ser bueno, pero hay mucha gente buena o que es considerada buena, pero que no es santa, que no tiene a Jesucristo, que no es cristiano. Pablo Escobar y los grandes narcotraficantes construyen colegios, hospitales de primera, ¿no? Lugares de ayuda, supuestamente. Pero ¿cuál es su fin? Pues dañar a la humanidad, a la sociedad,
elaborando la pasta básica de cocaína y otras cosas más. No, pero sí es bueno, porque mira, he hecho esto, da de comer a los pobres, les ha construido casas y tal. No importa lo que es Cristo en sí mismo, sino lo que es Cristo en mí. Eso nos habla el protestantismo, Lutero en concreto. La postura de la iglesia es obviamente tajante en esto. Jesucristo está vivo, ha vencido la muerte y estuvo presente históricamente en un tiempo y está presente entre nosotros hoy. Es decir, no es una idea, no es un chisme, no es un personaje del pasado que lo estudiamos, sino que es un Dios victorioso que se ha podido vencer la muerte, el pecado y Satanás, también va a poder con nuestras cosas, ¿no? No interesa a Cristo en sí, sino qué tengo que hacer yo, qué me dice lo que tengo que hacer. Eso lo vemos lamentablemente en muchos cristianos, muchos católicos. No, lo importante no es que vayas a la iglesia, lo importante no es que creas en Dios, lo importante no es que recibas un sacramento, lo importante no es que vayas a misa, no, no, no. Lo importante es que yo haga el bien, ¿no? O sea, ¿qué modelo de bien tenemos? A veces podemos tener un modelo de bien como por ejemplo el consentimiento del pecado, ¿no? Consentimiento del aborto, consentimiento de otras cosas que van contra la naturaleza humana. Después se sigue, por ejemplo, existe el relativismo, ¿no? Hay varios personajes que, como Acron, Gunkel, Busot, que lo que dicen ellos es el cristianismo es solo un mensaje ético personalista y cuyo fin es la libertad del individuo. Por eso hay que eliminar el dogma y hay que quedarnos con lo que Dios vaya diciéndonos a través de la ética. Eso también es peligroso, ¿no? Es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque convertimos al cristianismo en la religión de los cerebritos, de la élite, ¿no? De la alta alcurnia. Y la chusma, pues, la chusma pobre, la chusma ignorante, la chusma que no sabe nada, de clase baja, pues, de barrio, no cuenta, ¿no? Eso también es un problema. Es un problema que reducimos el cristianismo a un mensaje ético personalista. Y esto es importante entenderlo porque Benedicto XVI decía eso, ¿no? Benedicto XVI decía, el cristianismo no es una ética, el cristianismo no son normas morales. El cristianismo es el encuentro con una persona, con un acontecimiento. Cuando nosotros decimos no me importa lo que es Cristo en sí, sino lo que es Cristo en mí, lo que yo tengo que hacer, el mensaje cristiano es vivir bien, portarme bien. ¿Qué es lo que está en juego aquí, hermanos? Está en juego el desaparecer del Cristo histórico. Es decir, el Cristo de la fe, ese Diosito que está en el cielo, en quien yo creo, es lo que me importa. Porque el Jesús histórico yo ya no puedo llegar porque ese vivió en otro tiempo, donde yo no estaba. Y esto pues trae graves consecuencias. Porque nunca vamos a poder sostener el misterio de la encarnación. Entonces Dios nunca se encarnó, no se metió en la historia. Traemos abajo los milagros de Jesús, traemos abajo la resurrección. Y el reino de Dios se va a transformar solo en una dimensión que tiene consigo lo temporal, lo terrenal.
Luchamos contra la justicia social, contra los pobres, pero no desde Dios, sino desde una opción preferencial por los pobres, pero con otros criterios, ¿no? Los criterios sociológicos, sociales, de filosofías un poco chuecas, torcidas, ¿no? Nos importa lo que Jesús nos ha mandado, amar. Y amar no tiene color, no tiene estructura social, lo que importa es la persona que necesita ser amada. No podemos, pues, contraponer. La escatología, es decir, las verdades últimas de la fe, desaparecen porque no tiene que ver nada con nosotros, porque solo lo que importa es hacer el bien. Entonces no hay que preocuparnos de otra cosa, porque ya ese Diosito en quien yo creo, pues me salvará, pues no, si yo estoy haciendo el bien, me salvará. Y por ahí no va el asunto. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué quiero un cristianismo sin Cristo? Si yo vivo bien, haciendo el bien, y ¿para qué ir a la iglesia? ¿No? Tiene sentido. ¿Para qué quiero un cristianismo sin Cristo? ¿Para qué? ¿Y para qué voy a vivir yo esos 10 mandamientos? ¿Para qué los voy a cumplir? Si el que los ha dicho, Jesucristo, ni siquiera ha existido. Si es un invento. Estos son los errores, lo que les estoy indicando son los errores que han ocurrido durante este tiempo, durante estos siglos, donde nos lleva a formular la pregunta a la iglesia. No podemos nosotros quedarnos con cosas chuecas, torcidas, ¿no? Tampoco se trata de que los evangelios son fruto de querer conservar las enseñanzas y así la iglesia decir que tiene una doctrina. Tampoco va por ahí. Es la transmisión de Dios que sigue hablando y que está, ¿no? Está ahí. Tampoco podemos llegar a la conclusión de que los evangelios pues son el resumen de lo que una comunidad cree, porque esa comunidad pueda que sea tan variante, tan dinámica, tan cambiante, que lo único que va a hacer es contar su experiencia de fe, y a veces hay experiencias de fe muy subjetivas, ¿no? Yo me siento así, yo pienso esto, yo siento acá. ¿Qué traemos abajo con ese tipo de pensamiento, de mentalidad? Traemos abajo, pues los testigos oculares ya no cuentan, se contradice con la tradición viva de la iglesia, con lo que la iglesia vive cotidianamente, la forma como vive su fe. En definitiva, se pierde la confianza en la historicidad de estos relatos. Todo se empieza a cuestionar. Todo se empieza a cuestionar. Si no hay persona, no es posible la salvación. ¿Y qué es lo peligroso de este tipo de problemas? Es que todo se convierte en un mero sentimentalismo religioso. Hay que revisar en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestro entorno, cuánto de sentimentalismo religioso, cuánto de sentimentalismo religioso hay en nuestra gente. Y yo añadiría más, una palabra cerca al sentimentalismo religioso, también añadiría la superstición. Cargamos el anda del Señor tal, del Señor de tal, del Cristo tal, pero mientras más pesada sea el anda, mejor para que mis pecados los pueda purificar. Puede estar detrás una concepción, un concepto de mortificación, ¿no? De penitencia, pero no es la penitencia el fin del cristiano, sino el medio para disciplinarse.
para aprender a ser virtuoso. Rechazamos, por tanto, la teoría de que no se puede llegar al Jesús histórico. Es más bien, lo afirmamos nosotros, afirmamos que se puede llegar. ¿Cómo se llega? A través de los evangelios que son auténticamente históricos. Que sus autores son reales, acreditados por la historia en la iglesia, personales e individuales, y por fin, que el Jesús histórico y el Cristo de nuestra fe son uno, es el mismo Cristo, coincidentes, y rechazamos de plano esta dicotomía. No podemos quedarnos en esta dicotomía del Cristo de la fe por un lado y el Jesús histórico. Muy bien, esta es una primera parte. Me gustaría de que si hay alguna pregunta, por favor, pudieran hacerla. Tenemos unos 5 a 10 minutos, alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta ahora, para pasar a la unidad 3, que es la cuestión sinóptica. Así darle una revisadita, que no es tan difícil, y a ver si vamos también aterrizando concretamente en alguno de los evangelios. Ya que hoy celebramos a San Marcos, a ver si podemos al menos enterarnos un poquito de la vida de San Marcos. Abrimos los micrófonos, unos 5 minutos a 10 minutos de preguntas, por favor, o intervenciones. Siéntense libres para que podamos intervenir. Ya, les escucho. Padre, buenas noches. Soy Lulú. ¿Cómo Hola, está, Lulu. padre? ¿Qué tal? O Lucero. Sí, padre, Eres la justo, de Oxapampa, eres la de Oxapampa. ajá, la que te estaba haciendo renegar ayer y antes de ayer. Muy bien. ¿Qué tal? Dime. ¿Qué tal, padre? Justamente lo que usted comentaba acerca del relativismo de Econ, de Purten, ¿no? Era justamente lo que yo le mencionaba en estos días, ¿no? Bueno, tenía mucho que ver el tema que usted menciona, que mucho de esto se trata de eliminar el dogma. ¿Me escucha? Se trata de eliminar el dogma Sí, sí. para quedarnos con lo que se diga desde la ética, desde el subjetivismo, ¿verdad? Que es justamente eso, el relativismo, que nos lleva a hacer y a hacer, sentir y pensar de acuerdo a nuestras propias ideas. Entonces, una de las cosas que usted mencionaba el día de ayer, que era que el tema de que nuestra fe no es una fe estática, sino que debería de moverse. Entonces, creo que hay un punto en el que hay que tener mucho cuidado de no caer en el riesgo de la subjetividad, ¿no? Y yo, por eso, yo en un momento le decía que no estaba tan de acuerdo con lo que usted mencionaba, justamente por este punto, ¿no? Porque de alguna manera el dogma, lo que nos va mostrando nuestra fe a través de la iglesia, justamente son esas directrices para no caer en el subjetivismo o en el relativismo, y para no llegar a lo que menciona, ¿no? A esa dicotomía del Jesús histórico y el Jesús de la fe. Entonces, por eso es que yo me empecinaba el día de ayer, antes de ayer, en de alguna manera contradecir lo que usted decía, ¿no? Entonces, no sé si nos podría de repente ampliar un poquito más, bueno, lo que nos decía ayer, el tema de la fe, de que no tiene que ser estática, pero realmente creo yo que, por ejemplo, en el catecismo, ya, en el catecismo, en este anaranjado, Yo tengo están el las verde. cosas bien claras. Ya, perfecto, perfecto. Pero en estos, o sea, ahí obviamente nos dice, obviamente no está todo, ¿no? Porque en parte, obviamente, el cristianismo es vida, es experiencia, como usted también nos lo decía, pero sí nos da las directrices para nosotros poder, creo yo, llegar
a tener esta experiencia y ayudar a que otros tengan la experiencia, porque somos biopsicoespirituales y me parece que el tema, obviamente, racional es importante para llegar a cambiar nuestros sentimientos, ¿no? Cuando uno cambia de criterios mentales, va a cambiar también nuestros sentimientos y por ende también nuestras acciones. Nada más, eso quería, Sí. no sé si nos puede Muy bien. ayudar en ese aspecto. Yo quisiera que sepas, mira, yo como docente, como maestro, tengo que situarme en el curso en el que estoy. Mi fuerte es la dogmática, así que si piensas que yo no le doy importancia a la doctrina, le doy importancia mucho a la doctrina. De hecho, los libros que yo tengo aquí en mi biblioteca, estoy en una PC, no tengo una cámara web para enfocar, todos son de dogmática. Mira, este es Teología Dogmática, que es el Dessinger, y también tengo un diccionario teológico del Vaticano II, o sea, mi fuerte, digamos así, es la teología dogmática. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre la iglesia comunidad de comunidades, y es un tema dogmático, porque yo creo que el dogma es la fe aterrizada, pero mi fe no está puesta en una doctrina, eso es lo que quiero decirles. El dogma es la verdad de fe vivida, es vivida, es lo que la iglesia cree, lo que va viviendo, pero como han habido circunstancias que son pasajeras, como las ideologías, cuestiones de moda, cuestiones coyunturales, que son las herejías, como te digo, ¿no? Que al inicio pues eran los obispos, los primeros obispos en los primeros siglos de la iglesia, que trataban de comprender de una forma la revelación, las verdades de la fe, y se equivocaban pues porque usaban mucha filosofía o esto. Entonces, yo lo que quiero decirles es, el Dios que se revela es un Dios que está vivo, y la iglesia es un pueblo que tiene la experiencia de un Dios que camina, es una realidad dinámica. Pero mi fe no depende de un dogma, sino de esta vivencia que la voy haciendo con Dios, porque somos un pueblo peregrino. La doctrina está ahí porque como el tiempo cambia, las personas van cambiando y el encuentro de la iglesia con las culturas es diversa la cultura. La iglesia sabe en lo que cree, sabe lo que vive, pero la iglesia no te va a presentar primero un dogma. O sea, no se entiende una liturgia con el dogma. ¿Cómo ha venido pasando el rito romano, nuestra liturgia de la iglesia? ¿Tú te imaginas la última cena? ¿Cómo fue la última cena? ¿Y cómo son nuestras misas hoy? ¿Cuál es ese proceso en progreso que ha habido en la iglesia? Si queremos ser fieles a la última cena de Jesús, ¿a qué le llamamos fidelidad? ¿A lo que significa la cena del Señor? ¿Al rito? Entonces, eso tendríamos que preguntarnos, pero es la iglesia como pueblo la que le va dando forma a este mandato de Jesús, ¿cierto? Entonces hay culturas que van adaptando este mensaje en lo que se puede adaptar. Les decía por eso, no es la cuestión de la inculturación, la cuestión del encuentro con otras culturas y la adaptación en el tiempo, no es de la verdad en sí que se modifica. No es así, sino la comprensión de la doctrina, la comprensión de la revelación, la comprensión del mensaje, la comprensión de todo lo que la iglesia nos viene adaptando. Por eso son los concilios. Los concilios van ayudándonos a entender que los tiempos cambian y cómo podemos presentar. Antes se hacía una división terrible, el mundo divorciado de la iglesia, ¿no? Y viene Juan 23, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Mira, si nos aterrizamos en la historia, ¿no? Pusieron un papa de transición. ¿Qué significa un papa de transición? Pusieron un papa viejo
este viejito ya no va a hacer nada, pues ya está viejito, ya está cansado, ya no va a hacer nada. Sus criterios humanos fueron así. Pero el Espíritu Santo que guía la iglesia, que Él es el que hace la iglesia, sorprendió. Sorprendió tal vez la mentalidad, la astucia, no sé cómo podemos llamarle, que se valió de ese papa anciano y que supo escuchar al Espíritu Santo. Hay que abrir las puertas, hay que abrir las ventanas de la iglesia y simbólicamente lo hizo. Abrir las ventanas del Vaticano para que entre la luz del mundo también a la iglesia. Eso es escandaloso para un rajatabla dogmáticamente hablando, que yo no soy de esos por si acaso. Para uno que se encierra en la doctrina, en lo que debe ser la iglesia, en el ideal de la iglesia, se encierra. Entonces una persona que se encierra es difícil para poder dialogar, para poder conocer a otros. Juan 23 abre las ventanas del Vaticano y dice, también hay que dejar que la luz del mundo entre a la iglesia. Es decir, allá también hay valores, buenos valores, cosas valiosas que el mundo nos puede ofrecer. En vez de poner una muralla, tendamos un puente. En vez de darle espalda y ponerle cara de chupando limón, iba a decir cara de suegra, pero hay suegras que son buenas tal vez, hay que ponerles buena cara y poner un puente. No pongo un muro, sino que tiende un puente para dialogar. Hay buenas cosas en el mundo, hay que aprender. Si no, ¿cómo sería la iglesia si no aprovecharía la filosofía? ¿Cómo explicaría la psicología? Alguien que quiere ser sacerdote, quiere ser religiosa, se le hace un test psicológico. Pero la vocación no depende de la psicología. Eso es una apreciación. Entonces, no se trata del encerramiento en el dogma, ¿no? Así que te doy vuelta al mismo asunto. ¿Es necesaria una doctrina en la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque hay situaciones externas que atacan la fe. Entonces la iglesia tiene que decir, nosotros creemos en esto. Tú que no participas con nosotros, tu mundo, tu ideología, tu esto, que no conoces lo que tenemos dentro aquí en la iglesia, te decimos que esto es lo que creemos. Por eso es que sale el credo. ¿El credo qué es? Es un resumen de la fe, pero de una fe vivida, de una fe experimentada. Y lo tenemos ahí. ¿Cuántos credos han habido durante la historia de la iglesia? Un montón de credos. El evangelio de ayer, Señor mío y Dios mío. Ese es un credo. El evangelio la confesión de fe de Bartimeo, del ciego Bartimeo que estaba al borde del camino. Bartimeo representa la comunidad, una comunidad que está al borde del camino, que no sabe si entrar al seguimiento de Jesús o irse por otro lado. Esa comunidad que está representada en ese ciego, se valieron de ese pasaje de ciego, real o no, simboliza algo, una comunidad que está al borde del camino. Pero es una comunidad que se hace la sorda cuando los que siguen a Jesús, habían dos grupos, te das cuenta, ¿no? Los que le dicen, calla, que no me molestes al maestro. Y los otros que le obedecen a Jesús, y Jesús que se hace el sordo también, ¿ah? Se hace el sordo porque él ya está a punto de entregar su vida y se va a Jerusalén. Esa es la última cosa que ocurre antes de entrar a Jerusalén. Y él se hace el sordo. Podemos decir que tenemos un Jesús que no le importan los ciegos, ¿no? Pero más allá, va más allá. Hay un mensaje más allá. Si yo me quedo en eso, pues, no sé, pues un Jesús pues todo sobrado, ¿no? Y al pobre ciego, pues ¿cómo no va a haber un pobre ciego y lo deja que grite más? Mientras un grupo le dice, oye, cállate, no molestes al maestro, el ciego se volvió sordo, no fue tonto. Se volvió sordo, es decir, no quiso escuchar eso y empezó a gritar más fuerte. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso es un credo de la primera comunidad. Uno de los credos. Si uno va a la patrología, la patrística,
uno va y revisa los diferentes credos que hay, que son resúmenes de la fe que se ponen por escrito de esa vivencia de esa comunidad. Entonces, este ciego que está, la comunidad representada en Bartimeo, es más, dice hijo de Timeo, que viene de atrás, que viene del judaísmo, probablemente era una comunidad que venía de los judíos, una comunidad judío-cristiana que no sabía dónde ubicarse, ¿no? Y no por eso yo voy a decir, ese ciego no existió, porque el evangelista tomó eso y al momento de hacer la hermenéutica, la interpretación con lo que está viviendo la iglesia en ese tiempo, 50 años que pasó ese hecho, recordaron, oye, ¿verdad? No, nosotros tal vez estamos como ese ciego que estaban, recuerdan, y viene la memoria, y viene esto. Y van haciendo una hermenéutica, ¿no? Es la comunidad que está ciega al borde del camino, que empieza a proclamar. ¿Qué proclama? Jesús. Hijo de David, ten compasión de mí. Eso está clarísimo, que es una comunidad judio-cristiana que está ciega, pues, está ciega. Jesús, reconozco que tú has venido a salvarme. Eres el Dios que está salvándome ahora. Por eso te grito, te clamo. Hijo de David, no eres cualquiera. Eres el hijo de la promesa. Yo reconozco que Dios es fiel, que tú eres la realización de la profecía, el cumplimiento de la profecía. Eres el hijo de David. Yo te reconozco a ti. Ten compasión de mí. Haz lo que has venido a hacer conmigo. Ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Cuando uno ve la Biblia, el pasaje bíblico, más allá de lo que el relato dice, se cumple el objetivo de la Sagrada Escritura. No me quedo con eso, sino que descubro más allá, porque yo también puedo ser Bartimeo. Tu parroquia puede ser Bartimeo, tu grupo parroquial puede ser Bartimeo, cualquier iglesia puede ser Bartimeo. Y eso significa meterse en esta metahistoria que hablábamos también. Yo me meto ahí, pero no me meto en una doctrina, me meto en una experiencia de vida de la iglesia. Es la iglesia la que me está transmitiendo. ¿Quiénes se pierden? Los que salen de la comunidad. Son los que salen de la comunidad. Y salir de la comunidad significa rebeldía de pensamiento. Yo quiero poner lo mío. ¿Qué es una ideología? La ideología es subjetiva, es un capricho. Entonces yo busco imponer un capricho. Aquí la clave está la comunidad. Es la comunidad la que me sostiene y que cada comunidad debe tener 4 pilares. Hay que ver si eso está en nuestras comunidades hoy. Enseñanza de los apóstoles, no doctrina, enseñanza, enseñanza. Todo lo que la iglesia nos viene transmitiendo, todo, no solo el catecismo, todo lo que la iglesia nos viene transmitiendo. Enseñanza de los apóstoles, que no es solo lección, es todo, vivencia. Fracción del pan, oraciones y vida en común. 4 cosas. Preguntémonos si eso tiene nuestra parroquia, para poder ver que es una radiografía de las primeras comunidades. Entonces, no es mi objetivo decir que no vale la doctrina y que no, al contrario, la doctrina nos da la solidez de que estamos en una fe auténtica y que eso sirve para las futuras generaciones. Por eso es que queda por escrito. Lo mismo la Biblia. ¿Tú te imaginas una iglesia sin Biblia? La iglesia sin Biblia podría ser una realidad de experiencias subjetivísimas. Haríamos lo que nos da la gana, porque las experiencias son incontrolables. Pero gracias a Dios tenemos pastores, tenemos un papa, una enseñanza de la iglesia y toda la experiencia de la iglesia, una tradición rica de la iglesia, pero que no podemos pues minimizarla a una doctrina, ¿no?
no la minimizo. Porta Fidei, creo que se llama, documentito de Benedicto XVI, que podríamos revisarla también un poco, ¿no? Ahí habla también de eso, ¿no? De la iglesia como la iglesia es una persona, un acontecimiento, Cristo, ¿no? Pero es un acontecimiento que se experimenta en la iglesia que tiene 4 notas, ¿no? Una, santa, católica y apostólica. Esa es la iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Una, sabemos porque Dios es uno es su Señor, uno es su fundador, una sola su realidad. Santa, porque es Dios el que está dentro de ella, santificando a través del Espíritu, y nos llama a santificarnos. Católica, porque es para todos, sin límites ni exclusiones. Y apostólica, porque es la fe de los apóstoles, la predicación apostólica, la experiencia de haber vivido con el maestro esos años, 3 años, y el mandato, la obediencia al mandato misionero que hace Jesús, lo que está en pie, lo que es la iglesia. Entonces, ¿dónde podemos ubicar ahí la doctrina? Aunque no la menciona explícitamente. De la iglesia no es una doctrina. La nota fundamental y característica de la iglesia es que es una, santa, católica y apostólica. ¿Podemos ponerla en apostólica? Podemos ponerla ahí, ¿no? Entonces, eso, no sé si no sé si respondí a tu inquietud, a tu pregunta, pero no hay que el misterio no se encierra, no se limita. Y es dinámico, ¿no? Hay cosas que han cambiado, muchas cosas han cambiado en la iglesia y que cambiarán. No en esencia, sino en forma. Y la iglesia nos sigue invitando a renovarnos, pues, ¿no? El que no se renueva se oxida, el que no se renueva se vuelve viejo, se tuye, y vamos a tener una generación de tuidos que lo único que va a hacer es traer abajo a la iglesia. Entonces hay que oxigenar, dejar que el espíritu siga actuando y que tengamos más diálogo, ¿no? Un diálogo reconociendo a nuestros semejantes como personas, y que el cristianismo no sea una barrera, porque el cristianismo hoy en día, en este siglo XXI, tiene que humanizar. Esa es su tarea. Jesucristo lo que ha hecho es humanizar. Humaniza a los leprosos, humaniza a los niños, humaniza a las mujeres, humaniza a todos, ¿no? A todos, porque esos eran excluidos del templo. Las mujeres estaban allá arrinconadas, ¿no? La sinagoga por ahí apartadita, ¿no? Tenían su menstruación, no podías entrar al templo, ni a la sinagoga, ¿no? No podías hablar. Pues, es una situación terrible. Entonces Jesucristo viene y todo lo que se había pegado y que desdibujaba la imagen y semejanza de Dios del Génesis, y a Jesús le gusta ir a los orígenes, si te das cuenta, ¿no? ¿Es lícito que despidan a la mujer de esto, lo otro? No, tranquilo. Moisés lo hizo por la terquedad de su corazón. Pero en el principio no fue así. De Jesús no se mete en dilemas, sino Jesús va al origen de todo. A ver, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho mi Padre? Eso es lo que vale. Muy bien. ¿Hay algo más? Ya, padre, gracias. Gracias a ti por preguntar. ¿Podría repetir esos 4 puntos que deberían de estar en una comunidad? Así, Hechos 2:42. Enseñanza de los apóstoles. Enseñanza. Ya. Que la enseñanza se puede dar de múltiples formas, no solo doctrinal, sino catequética. Enseñanza de los apóstoles, fracción del pan, vida fraterna o vida en comunidad, y oración. Son las 4 características de la iglesia, de las comunidades, ¿no? Aterrizando concretamente en una comunidad. Muy bien, ¿alguien más? Si no, pasamos a la cuestión sinóptica. Si hay alguna intervención más, alguna pregunta o duda o aporte que puedan hacer.
Padre, Padre Carlos, ¿me escucha? Sí, Giovanna, te escucho. Padre, buenas noches una vez más y buenas noches con todos. Padre, bueno, solo a manera de quizás que nos reafirme, bueno, como usted nos ha dicho, nos ha repetido en toda la clase que a veces tratamos de imponer nuestra verdad, ¿no? Pero usted nos dice que debemos respetar lo que creen, quizás, como usted dice, no, ideología, secta, debemos respetar en todo caso, padre, lo que ellos creen. ¿Y dónde iría para poder, si queremos, no sé si está bien dicho, pero quizás los que son de otros tienen otra ideología, quizás pertenecen a otra secta religiosa de repente. Entonces, ¿por dónde iríamos? ¿Cuál sería el camino correcto para poder llevarles quizás lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino? Y también si usted nos dice, hay que respetar lo que ellos creen, entonces no les decimos nada o les enseñamos. No, esa parte estoy confusa, padre, por favor. Primero, Ajá. que hay que distinguir a los que están dentro de casa y a los que no lo están. Cuando el Papa escribe algo, escribe a los obispos, presbíteros, diáconos, fieles y a gente de buena voluntad. Ojo, porque hay gente que no tiene religión, que no pertenece a ninguna iglesia, pero hacen el bien, de acuerdo al dictamen de su conciencia. Y el Papa considera esas personas como gente de buena voluntad. Este y otros papas anteriores que han escrito. A los que están dentro hay que cuidarlos porque son nuestros hermanos, porque pertenecen a nuestra iglesia y tienen el deber de creer lo que la iglesia nos manda a creer, ¿cierto? Para eso tenemos los pastores, tenemos catequistas, maestros, que tienen que ayudar a estas personas de dentro a retomar el camino. Hermano, mira esto, la iglesia nos enseña esto, ¿no? Hay mucha ignorancia en esto. Tenemos el deber moral entre nosotros como hermanos, el deber moral, cuando digo deber moral es que esté en la conciencia de saber de que Jesús nos ha mandado a anunciar la buena nueva, empezando por casa, con los de casa, los que están en casa, que son los primeros que deben tener las cosas claras. Entonces, la iglesia en su proceso de enseñanza, en su proceso de evangelización, de catequesis, el programa que tenga la escuela de formación, la ESER o la escuela de catequesis como la que están ustedes, tiene el deber la iglesia de formar a los suyos. Esa es la cuestión fundamental. Ahora, los de dentro tenemos que anunciárselos, hay que sabérselos, hay que saber cómo llegar a ellos, hay que buscar estrategias. El tema son con los de fuera. Lo que pasa es que respetar no es aceptar, ¿no? Y sabemos que las ideologías son temporales, que las ideologías responden a una coyuntura, entonces yo no me puedo quedar tampoco con una visión permisivista. La iglesia no debe ser permisivista, pero hay espacios donde no nos dejan entrar como iglesia, no nos dejan entrar. ¿Qué hacemos con ellos? Hay varios caminos. El primero es orar. Y ojo con esto, porque a veces podemos decir, pero orar, ¿qué saco con orar? Oye, orar es mucho más que actuar. Es mucho más que actuar. Porque yo voy a dialogar con Dios, que es mi Padre, y me voy configurando con Él. Recuerden a Moisés. Se encontró con Moisés, con Dios, y la cara le cambió a tal punto que tenía que ponerse una cortina ahí porque su cara iluminaba como un reflector de 10.000 o 50.000 watts. Entonces, ¿qué hacer con estas personas que tienen otra ideología? Diferencia los que están dentro de los que están fuera. Pero sí tendríamos que tener una injerencia, los medios de comunicación,
las redes sociales y todas estas cosas, pues podemos influenciar mucho. Pero no olvidándonos que es una propuesta y que es el Espíritu Santo, Dios mismo, quien hace la obra de conversión y de convencimiento, lo hace el Espíritu Santo. No hay que callarnos, no hay que callarnos. Respetar no es admitir, ¿no? Incluso la tolerancia es eso, ¿no? La tolerancia es respeto, pero no admito, o sea, yo no comparto lo tuyo y esto es lo que creo. El tema es cuando nosotros somos condescendientes con ellos, ¿no? No, es que yo soy cristiano, pero como él no es, pues yo tampoco no voy a actuar así. ¿Saben dónde lo notamos esto? Un ejemplo bien práctico. ¿Saben cuál es? Cuando viene visita a tu casa el día domingo y justo te toca misa. Y tú dices, ¿y esta gente por qué no vino hoy día? Ah, es que vino visita a mi casa. Somos capaces de decirle a la visita, hey, somos un hogar cristiano, bendecimos los alimentos, vamos a misa, esta es nuestra costumbre. Así que, por favor, les invitamos. Eso si nos caen como paracaídas, pero si nos avisan, que generalmente avisan que van a venir, entonces yo le digo, ten en cuenta, mira que nosotros somos cristianos y vamos a la misa domingo y el otro, así que si te parece, pues vienes con nosotros o acondicionas, adecuas tu horario para que puedas venir a la casa. ¿Hacemos eso? No sé, pero yo a los que conozco, a la mayoría no hace eso. Se quedan ahí con la visita en su casa. No les importa la misa. No les importa. Tienen vergüenza, miedo, no sé qué decirle a su visita que van a misa y que son cristianos. Eso pasa hartísimo en todo lugar, ¿no? Pasa en todo lugar. Hasta en cristianos que son de misa de domingo y que tienen compromiso, que están en un grupo, en un movimiento, en una comunidad, les puede pasar. No sé si te ayudé en algo con esa respuesta. Sí, padre, en parte, sí, me esclarece. Hay que tener en cuenta entonces, respetar no es, bueno, permitir aceptarlo, ¿no? Ujú. Muy bien. Padre, una chiquita pregunta, yo me había quedado con la duda, o será que no lo escuché en la clase presencial. Ayer comentábamos como hemos viajado así en grupo, y desde ahí esta pregunta, ¿por qué? ¿Y esto has escuchado? No, de verdad, creo que no nos ha respondido. Y preguntábamos usted cuando nos había dicho, padre, la pregunta, ¿no? ¿Por qué cuando Dios, bueno, se reveló ante Moisés por primera vez, cuando prendió el sal, se prendió, ¿no? ¿Por qué le dijo entonces, quítate las sandalias, que la tierra que pisas es santa? O sea, ¿por qué, padre? O sea, ¿a qué se refería con eso? Hay varias Esa parte. interpretaciones. Hay varias interpretaciones de ese hecho, ¿no? Primero, una razón cultural. Porque la sandalia, pues, es sucia, ¿no? Todas las impurezas se pegan, o sea, hay que ubicarnos en el tiempo. Vamos a hacer hermenéutica. La hermenéutica, cuando hacemos hermenéutica de ese texto, vemos pues que no habían calles asfaltadas, no había pavimento, era tierra, no habían desagües, habían cloacas, pantanos, la gente hacía un canalito por ahí y pasaba el desagüe por ahí, ¿no? No había agua potable, donde habían cañerías y grifos y llaves donde uno va ahí, ¿no? Entonces era una vivencia totalmente precaria. Entonces toda la suciedad, todo el barro, todo se pegaba ahí, pues, ¿no? Entonces la sandalia era lo más sucio que podía haber. Entonces cuando el Señor le dice a Moisés, quítate las sandalias, es, yo quiero conocerte como tú eres, así como tú eres, descalzo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Cuando viene una visita y estamos descalzos, ¿somos capaces de atenderlos así? ¿O corremos por ponernos unas chanclas o las zapatillas o algo? Claro, algo presentable, padre. Da vergüenza.
Entonces nos da vergüenza presentarnos, como dicen en mi tierra, con las patas en el suelo, o las patas peladas, que les decimos en Piura, ¿no? Entonces nos da vergüenza. Y Dios lo que quiere decirle a Moisés, no tengas vergüenza delante de mí, yo quiero conocerte así como tú eres. Quítate las sandalias, yo quiero consagrarte, yo quiero transmitirte mi santidad, yo quiero darte tu poder, quiero que sientas el lugar donde tú estás ahora, ¿no? Quiero que verdaderamente sepas esta experiencia que estás viviendo conmigo. Eso es una interpretación que a mí me parece la más adecuada, ¿no? Y que yo la creo y la transmito porque me parece que es la más convincente. Eso es, o sea, no hay más misterio ahí. Ok, padre, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta o intervención más, por favor, para ir pasando también a otro tema ya. Padre Carlos, buenas noches. Buenas noches. Usted habla sobre el sentimentalismo religioso, también, ¿no? Un punto muy importante en esta clase que se está tratando, porque lo podemos ver ahora, ¿no? De repente en las parroquias, yo de por sí por mi trabajo estoy en una parroquia en Zapampa, luego me voy a otra parroquia y así, ¿no? Entonces visito las iglesias y siempre veo gente, personas que asisten, por ejemplo, en días festivos, siempre hay personas, bastantes en la iglesia, ¿no? Ellos con sus atuendos del Señor de los Milagros o con algún distintivo que los hace, que los caracteriza al grupo al que pertenecen. Pero después veo de repente que no sé, no se asisten a las misas, no participan. Entonces, acá también muy claro podemos observar este sentimentalismo religioso, porque no se involucran con su parroquia, ¿no? O de repente si necesitan algo, están ahí, es como mencionó el padre Raúl, de repente, ¿no? O sea, y estos cursos no se da, por ejemplo, certificado, no se da una cosa, otra cosa. ¿Por qué? Porque esto les hace, les invitan a participar, no, ni siquiera les invitan, sino ellos participan porque van a recibir algo, porque se van a beneficiar en algo, ¿no? Entonces, esto también de repente sería para concientizarnos nosotros, cuánto de nosotros tenemos este pensamiento, cuánto de nosotros tenemos de repente esta forma de vida y dónde debemos ubicarnos. Entonces, ¿cuál sería lo genial, no? De repente de nosotros ver, ahora yo de por sí también participo en la iglesia y todo ello, ¿no? Pero también yo mismo veo pues que no realizo un trabajo como debe ser, no me caracterizo en un lugar exacto de repente cómo puedo intervenir, cómo puedo participar, ¿no? Entonces veo que también en esta parte pues el sentimentalismo religioso es muy, o sea, participamos por, no sé, no, como digo, de repente por lo que nos va a convenir en algo, más no de repente porque tenemos esa vocación de participar, de seguir, de participar en nuestros grupos parroquiales, en nuestros agentes pastorales y todo lo demás. Eso era mi comentario, padre. Sí, gracias por participar. Yo te diría dos cosas. Uno, que hay cosas que pertenecen al fuero interno y el fuero interno es tan privado que nunca vamos a saber nosotros realidad y certeza que le mueve a una persona. Yo distinguiría dos cosas ahí, ¿no? Expresión de piedad popular, expresión de piedad popular o religiosidad popular, de personas que tienen una fe inicial porque no tienen más Se fue su señal del padre.
Pensé que era. Se fue el padrecito. Se fue el internet del padre. Sí, se fue el internet. Parece que se le fue la señal al padre Carlos. Vamos a esperar un momentito a que pueda volver a reingresar. Está fallando la señal. Para Sí, acá está por Isco también fallando. parece. Sí, tiene problemas el padre Carlos con la señal, acaba de avisarnos. Vamos a esperar un momentito, ya está ingresando. Está bonito el paisaje, padre. Bien, disculpen que la señal se cortó. Es que como está a punto de llover, entonces está un poquito fallando. Sí, mira, te diría estas dos cosas que hay que distinguirlas. La primera es el fuero interno, donde uno no puede entrar, por tanto juzgar, no puede juzgar, porque es una actitud interna, ¿no? O sea, es una experiencia muy interna, muy de dentro, ¿no? Y lamentablemente, pues encontramos personas que tienen una escasísima formación y que el sacerdote pues va tal vez una vez al año, una vez al mes, o que simplemente pues les han transmitido una fe sencilla, ¿no? Pero que son gente que cree en Dios. Tal vez a su manera sí, pero es una fe inicial. Y ahí viene la catequesis, ¿no? Hay que buscar estrategias. Y lo otro, cuando se refiere al sentimentalismo religioso, estamos hablando que los sentimientos prevalecen en vez de experiencia de Dios. Es decir, mientras yo sienta bonito, yo permanezco en la iglesia. Mientras yo palpe mi fe con mis sentidos y dependa de eso, yo estoy bien. Sentimentalismo religioso es reducirlo todo a lo que no es razonable en la fe, ¿no? Incluso es muy peligroso eso porque, no, pobrecito, pues déjalo así, ¿qué le vamos a hacer y tal y tal? No, puede ser una persona que haya hecho atrocidades, haya hecho cosas aberrantes, ¿no? En palabra de Benedicto XVI, abominables, cosas abominables y falsa piedad y un sentimentalismo religioso. Entonces, eso no nos permite. ¿Cómo identificamos la persona que está en un sentimentalismo religioso? No se preocupa por su formación de la fe. No se preocupa. O sea, quiere seguir en lo mismo, en ese nivel. Hay bastantes factores ahí, ¿no? Pero yo te puedo decir esas dos cosas, ¿no? Hay una fe inicial en la gente, una disposición muy corta, ¿no? Pero hay fe. Eso es lo bueno, hay fe. No entran como quisiéramos,
no viven como quisiéramos, pero tampoco lo vamos a obligar, ¿no? Entonces, también hay otro extremo, el obligar y condicionar, como dices tú, pues un papel, un certificado, pues. También hay, pues, ¿no? Los profesores de religión que les piden a los chicos vayan a la iglesia y les pongo 20, ¿no? Entonces, no, pues, tampoco es eso, ¿no? Son cosas que hay que tener muy en cuenta que quieras o no, pues de alguna forma se nos eso de las manos, ¿no? No sé si traté de en algo responder a tu inquietud o tu comentario. Sí, padre, muchísimas gracias porque entiendo, ¿no? La distinción entre el sentimentalismo religioso, la religiosidad popular. Y bueno, muchísimas gracias por la explicación. Sí. Incluso otra cosita peligrosa que hay es el tema de la superstición. La superstición, el sentimentalismo religioso me puede llevar a la superstición. Porque el brujo me dice, pues tienes que rezar. El brujo me dice, tráeme agua bendita. El brujo me dice, tráeme esto, tráeme el otro. Ten fe, te dice el brujo también, ¿no? Entonces, por ahí también puedes desembocar esas cosas, ¿no? Muy bien, vamos a la cuestión sinóptica. Tenemos una media horita más para poder entrar un poquito a esta situación. Las mismas cosas son contadas de manera diferente, sabemos, ¿no? Hay un hecho es contado de diferente manera. Entonces, podemos nosotros decir, ¿y cuántas multiplicaciones de panes y peces hay? ¿Quién puso el nombre de Jesús a nuestro Señor? Unos dicen que es María, otros dicen que es José. Y a este Padre, se le fue el audio. sí, gracias. Esto responde a la cuestión óptica. El apelativo sinopo viene del término sinopsis, con vista significa, ¿no? Sin y opsis, vista, de ahí viene óptica. Se trata de una disposición gráfica que muestra o representa cosas relacionadas entre sí. Cosas relacionadas entre sí. Facilitando de esta manera la visión global del objeto. No causaría ninguna extrañeza que tres escritos sobre la misma historia, Jesús de Nazaret, su persona y obras, la predicación, a través de la predicación apostólica, presenten semejanzas y diferencias que ellas además fueran notables, apareciendo a sus veces como un copiado, idénticas palabras, los mismos verbos con idénticos tiempos, frases absolutamente iguales, relatos que revelan una mutua interdependencia. ¿Ya? En su libro tienen ahí una columna, Mateo 16 del 13 al 20, la confesión de Pedro, Marcos 8, 27, 30, Lucas 9, 18, 21. Eso lo leen para que ustedes puedan ya tener una idea de lo que es un texto, un hecho en los sinópticos. Fácilmente se puede estimar que en esos relatos se trata del mismo tema, la confesión de la Divina Cristo. En ese texto, pues vamos a encontrar cosas que son comunes y cosas que son diferentes. Lo común a los tres evangelios es, los protagonistas son los mismos, Jesús y Pedro. La fanfarria en los tres es la misma, los discípulos. El orden escenográfico es el mismo. Algunas palabras y verbos son los mismos. Eso es lo común a los tres evangelios. Comunes a Mateo y Marcos, la situación geográfica. Los presentan, Mateo y Marcos presentan esa escena en Cesarea de Filipo. Lo común a Marcos y Lucas, la pregunta directa de Jesús. ¿Quién soy yo? La exclusión de Jeremías en la respuesta de los discípulos. La exclusión del primero de Pedro y la exclusión de Simón en el nombre de Pedro. ¿Qué es lo común a Mateo y Lucas? Encargo de silenciar.
En Marcos es un mandato, pero en Mateo y Lucas es un encargo. Las diferencias, se nota a simple vista que Mateo es el más completo, Jesús se llama Hijo del Hombre, incluye la profecía de Jeremías, en la presencia de Pedro, añade que es el Hijo de Dios vivo, desarrolla extensamente el primado de Pedro, hay 2 periodos de tiempo, menciona un después, aclara qué es lo que hay que silenciar, que él era el Cristo, debido a la secuencia temporal. Marcos presenta el diálogo mientras van de camino, por ejemplo, pero Mateo cuando habían llegado y Lucas estando en oración. La narración de Marcos es escueta. A ver, Arroyo Barrientos, tu micrófono, por favor. Lucas excluye de su geografía a Cesarea de Filipos para no romper la unidad del marco geográfico de Galilea. Cesarea de Filipo queda al norte, fuera de Galilea. Añade a la encuesta a un profeta antiguo que ha resucitado, sin nombre, y la confesión de Pedro es una fusión simplificada de la de Mateo y la de Marcos. La cuestión sinóptica, que es el intento en los cuales los estudiosos tienen que responder a varias preguntas, como por ejemplo, ¿se han copiado los evangelistas? ¿Quién es primero? ¿Cuáles son sus fuentes de consulta? ¿Hay alguien que escribió antes que ellos 3? ¿Qué pasó con eso, si es que existió? En definitiva, todas estas cuestiones vienen a formular una exigencia del que se interesa por los evangelios. ¿Cómo se han formado los evangelios escritos? Vamos a señalar detalles. De 2.897 que suman los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en común tienen unos 350. Mateo y Lucas coinciden en unos 240 versículos. Mateo y Marcos en 180. Marcos con Lucas coinciden en unos 50. A Mateo le quedan unos 300 versículos originales, es decir, el 28%. A Marcos le quedan 90 versículos originales, lo que supone tan solo el 13%. Se podría decir que uno de ellos lo tiene todo original y los otros 2 lo copian. Eso no quiere decir que eran como Acuña, por si acaso. ¿Ya? Vamos a decir ahora las teorías de solución. La tradición dice que el primer evangelio en escribirse fue el de San Mateo en arameo. Si Marcos y Lucas lo tuvieron delante, se explican los versículos coincidentes en los 3, obviamente, ¿no? Pero no las notables diferencias. Y esto no es suficiente porque San Mateo es testigo ocular y los otros 2 no. 2. Pudieron existir con anterioridad a ellos algunos escritos que recogían dichos del Señor, los logia, y que los utilizarían Lucas y la redacción griega de Mateo. Porque de esos escritos cada uno podría tomar lo que le pareciera más adecuado. 3. La redacción de Mateo en griego pudo tener delante el escrito de Marcos. Ojo que estamos hablando como probabilidades, no certezas. Lucas pudo utilizar el escrito de Marcos con independencia de Mateo. Cada uno de ellos contó con una fuente de información que le fue propia. Eso lo hemos dicho ya también en clase. Mateo sus recuerdos, Marcos la predicación de Pedro, Lucas su investigación entre testigos presenciales y otros escritos. ¿Qué necesitamos tener en cuenta? Necesitamos tener en cuenta
algunas normas generales que la Iglesia nos indica y que hay que ser fieles a ellas. 1. Ciertamente hubo entre ellos un contacto directo o indirecto. Eso es evidente. Lo otro es que Jesús debió predicar las mismas cosas, pero en distintos lugares. La predicación oral de Jesús fue de corte rabínica propia de su tiempo, un aprendizaje memorístico en base a múltiples repeticiones. También lo hemos visto. Cada uno de los autores escribió partiendo de la predicación apostólica semejante a la de Jesús. Es ahí donde vemos las coincidencias. Y para gentes, ambientes, situaciones distintas, escogieron lo que les pareció más conveniente. Los evangelistas no pensaron, sin embargo, hacer literatura y escribieron todo y solo aquello que el Espíritu Santo les inspiró porque era necesario para nuestra salvación. Su genialidad estriba en tener a Dios por autor y porque en su totalidad son una obra escrita para la catolicidad de los hombres en sus diversas. Tu audio, padre. Sí, gracias. Entonces, repito, los evangelistas no pensaron, sin embargo, hacer literatura y escribieron todo y solo aquello que el Espíritu Santo les inspiró porque era necesario para nuestra salvación. Su genialidad estriba en tener a Dios por autor y porque en su totalidad son una obra escrita para la catolicidad de los hombres y en sus diversas circunstancias y de todos los tiempos. Cada uno se ha propuesto un plan, prescinde de lo que le parece innecesario para ello y acomoda lo que sin faltar a la verdad, ese es el detalle, sin faltar a la verdad, les parece que es acomodable. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia? Los evangelios sobresalen en todas las escrituras por ser el principal testimonio de la vida y doctrina del Verbo encarnado. Su origen es apostólico. Esa es la mayor garantía. Los apóstoles los predicaron por mandato de Cristo y ellos y los varones apostólicos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos lo transmitieron por escrito. Los 4 evangelios son verdaderamente históricos. Nos transmiten con fidelidad lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo y enseñó cuando vivía entre los hombres para la salvación de estos hasta su ascensión. Los apóstoles, tras la ascensión, transmitieron con fidelidad lo que Jesús había dicho y hecho. Los autores sagrados escribieron los evangelios seleccionando de entre lo mucho que se había dicho, oral y por escrito, relatando unas cosas en síntesis y otras explicando, acomodándolo a la situación particular de las iglesias, pero conservando la forma de predicación, de modo que hablaron de Jesús en verdad y necesidad. Recurrieron además a su memoria y al testimonio ocular de otros que fueron ministros de la palabra, a fin de darnos la verdad de lo que se nos ha enseñado. En resumen, solo hay 4 evangelios auténticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son canónicos e inspirados. Canónicos, ¿por qué? Porque la Iglesia reconoce que esos libros son de inspiración divina. Son canónicos porque son inspirados. No son inspirados porque son canónicos. Es decir, como la Iglesia los puso en una lista, por eso ya son inspirados. Mucho cuidado, porque una cosa es que porque son inspirados, la Iglesia los reconoce en un canon, en una lista oficial, y otra cosa es que por estar en una lista, es que esos evangelios automáticamente son inspirados. No hay que confundir las cosas porque esto se nos puede prestar a mucha confusión. Entonces la Iglesia se inventó la Biblia y ella es inventadora de cosas. No hay que creer. Eso puede suceder.
Los nombres que lo sustentan son sus verdaderos autores inspirados: Mateo el publicano y apóstol, Marcos discípulo de Pedro, Lucas médico y compañero de Pablo, y Juan el apóstol y discípulo predilecto del Señor. Son verdaderamente históricos y nada hay en ellos de falso o fantasía. El primero en escribirse fue Mateo en arameo, luego Marcos, en tercer lugar Lucas y finalmente el de Juan. El Evangelio de Mateo griego pudo escribirse al tiempo o poco tiempo después de Marcos y Lucas. No son obras literarias estrictamente dichas, sino obras religiosas de género literario. Y el género dominante es la predicación. Y por último, lo que Jesús predicó, vivió y enseñó fue predicado con fidelidad por los apóstoles. Esta predicación misma fue puesta por escrito por los propios evangelistas, que encontraron eco de aprobación por parte de las primitivas comunidades cristianas, que reconoció en ellos la verdad sobre Jesucristo y una especial asistencia del Espíritu Santo. No es una literatura piadosa, sino que es, en verdad, la fe de la iglesia, lo que la iglesia siempre creyó, lo que la iglesia siempre vivió y sigue viviendo hasta el fin de los tiempos. ¿Alguna pregunta? En este caso, padre, en Mateo arameo habló, la vez pasada que no me quedó claro, se escribió los dichos de Jesús. Como... Sí. Recordemos que Mateo ha sido apóstol del Señor, o sea, ha sido un testigo ocular, ha estado con ellos, entonces, con él. O sea, probablemente el Mateo, cuando escribe en arameo, escribe palabras propias de Jesús, que le llaman logia de Jesús, ¿no? Los dichos de Jesús. Pero cuando ya ese mensaje se tiene que ampliar un poco más para que sea universal, se tiene que escoger la lengua que primaba o predominaba, en ese tiempo, que era el griego, tal como escribió Marcos, tal como escribió Lucas, tal como escribió Juan. Entonces, para que el auditorio lo pudiera entender, para que las otras comunidades de habla griega lo pudieran entender, entonces es que se redacta un Mateo griego, ¿ya? Pero a partir de este Mateo arameo, por decir, es un referente, ¿no? de este Mateo arameo. Después se hace otro escrito, el Mateo griego. ¿Por qué? Porque el auditorio es más grande, o sea, se pensaba también en otras comunidades que también leían estos evangelios. Recuerden que estos escritos, junto con las cartas de Pablo y otros escritos del Nuevo Testamento, se le llaman cartas encíclicas o escritos encíclicos, es decir, que van recorriendo por todas las comunidades cristianas de ese entonces. Sí estamos, padre, sí estamos. Estamos, muy bien. Estamos despiertos todavía, padre. Estamos en cuerpo, pero nuestra mente está lejos. El corazón está lejos de mí, dice el Señor. No, padre, ¿cómo va a decir eso? Nada. Muy bien. Bueno, yo termino aquí esto y sí me gustaría, si hay alguna pregunta hasta terminar, tenemos unos tal vez 15 minutos, no sé si Raúl tendrá algún aviso, pero me gustaría tal vez alguna otra intervención para que podamos responder un poquito lo que se puede, ¿no? No sé si tienes otro aviso, ya Raúl, ya lo dejo aquí. Padre, quería consultar. Sí, dime. Con respecto el padre mencionó unos cuestionarios, unas autoevaluaciones que había que resolver.
Entonces quería saber si son las que están en el libro o en todo caso Sí. si usted nos va a enviar. Sí. Son, para que no se les complique la vida, son los mismos cuestionarios que están ahí, de autoevaluación. Las preguntas de autoevaluación, que están sencillas, entonces, bueno, se supone que esto hay que leerlo, ¿no? Porque no basta con lo que yo les digo, yo un poquito les voy haciendo eco de esto, pero sí es bueno de que le den una leidita a esto y así van desarrollando sus cuestionarios, ¿no? Es en base a eso lo que vamos a resolver, ¿ya? Ya, padre, pero eso ¿dónde se sube? No sé, en Eso va a abrir la en la página. plataforma, ya Ok. Raúl les ha dicho que van a abrir la plataforma hasta todo mayo, si no me equivoco, hasta fin de mayo, creo. Ya, padre, gracias. Esta era mi En pregunta. PDF hay que presentarlo, o sea, hacerlo bonito y ir subiendo en PDF. No en Word para que no se distorsione. Muy bien, ¿alguien más tiene algo que decir? Padre, buenas noches. Yo quería hacer una consulta. Sí, dime. Ayer cuando usted dice que la iglesia nos transmite la experiencia de Dios. Esa parte es lo que no entiendo, la experiencia de Dios o la experiencia que tuvo con Dios. Ya. Esa parte me puede aclarar, por favor. Ya. Cuando digo que la iglesia transmite experiencia, quiere decir que transmite una historia auténtica, verdadera. No es una experiencia subjetiva, no es algo que se inventa. Cuando hablamos de experiencia es porque tengo contacto directo con algo que es real, ¿me entiendes? Estamos insistiendo en que los evangelios, la buena noticia, son acontecimientos históricos. Y ahí figuran las fechas, los tiempos, los lugares concretos. Es en un tiempo y en un espacio que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, que ha fundado una iglesia. Existe el lugar santo, Tierra Santa, Palestina, Israel, Jerusalén. Está ahí la Tierra Santa. Entonces, toda esa experiencia histórica es la que transmite la iglesia y que nosotros estamos llamados también a experimentar. De ahí que les digo que la doctrina no es una prioridad. Yo no tengo que tener un encuentro con la doctrina. La doctrina va a profundizar la experiencia que tengo, pero cada uno en su lugar. Cuando a mí me predican el querigma, lo que me están haciendo es anunciar la experiencia de un Dios que me ama. Pero ¿quién me va a presentar esa experiencia? La iglesia. La iglesia predica el querigma, yo me acojo, nace la fe, empiezo el discipulado. Una vez que yo entro en el camino de la vida cristiana, yo estoy disponible para transmitir esa experiencia. Eso se llama evangelización. Transmito esa experiencia que no me la inventé, sino que la iglesia me la ha venido transmitiendo desde hace más de 2000 años hasta ahora. Entonces, imaginémonos que esta experiencia tiene dos tiempos, dos niveles, como quien juega fútbol. El primer tiempo del fútbol, del partido, lo hace el querigma. Anuncias a Jesucristo vivo. Dios te ama. Ha enviado a su Hijo por ti. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué no experimentas ese amor? Porque estás en pecado. Tu pecado ha hecho de que tú te creas tus propias leyes, que tú vivas a tu manera. Estamos lejos de Dios, estamos dándole la espalda. Entonces el Señor ha enviado a su Hijo para salvarte. Acoge esta salvación. ¿Cómo la acojo? A través de la fe. La fe me conecta con ese misterio que ha pasado hace más de 2000 años. Yo me conecto con ese misterio que la iglesia me transmite. Entonces la fe es la certeza de lo que no veo, la garantía de lo que espero. Yo no veo a Dios, no veo que ha muerto por mí, pero yo acepto en mi corazón
para proclamarlo con la boca. Eso se llama fe. La conversión es la respuesta a esa fe. La conversión es la respuesta a esa fe. Si esa fe me dice que Dios es mi Padre, Jesús es mi hermano, yo tengo que vivir como hijo de Dios. Y tengo que tener a Dios como Padre. Eso es conversión, un cambio de mentalidad. ¿Cómo experimento esa salvación? Ya lo dijo Lucas, ¿no? La carta a los Romanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, te vas a salvar. Con el corazón se cree y con la boca se proclama de lo que hay en el corazón. Eso no queda ahí, porque si quieres iniciar una nueva vida, una vida de convertido, ¿qué hace Dios? Te da una promesa, es la promesa del Espíritu Santo. Yo les enviaré el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que sean mis testigos. Pero ojo, dice el Hechos de los Apóstoles, no se vayan de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén en los Hechos de los Apóstoles? Es la iglesia. No te vayas de la iglesia, porque ahí vas a recibir al Paráclito, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas mi testigo y vayas al mundo entero a anunciar. Ese Espíritu Santo no viene solo, viene con dones, con carismas. Y también nosotros tenemos que dar frutos de una vida en el Espíritu. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 al 22 por ahí. Y toda esa experiencia de fe que he recibido en el querigma, tengo que aterrizarlo en una comunidad. Yo ahora me doy cuenta que Jesucristo ha formado una iglesia y yo formo parte de esta iglesia, parte activa. ¿Qué significa formar parte activa de la iglesia? Ubico mi parroquia y ahí voy descubriendo dónde me llama el Señor. A ser un fiel de la misa dominical, asumiendo un compromiso cristiano concreto, formo parte de un grupo parroquial, de un movimiento, de una comunidad, o ejerzo un servicio de pastoral social, de cáritas, apoyo en un comedor parroquial, lo que sea, donde el Señor te llame, ejerces tu ministerio. Ese es querigma. Y la catequesis es el segundo tiempo del partido. Es decir, una vez que ya conozco al Señor y me he enamorado de Él, profundizo, porque como es un misterio, lo profundizo. ¿Qué ha venido diciendo la iglesia estos 2000 años a través de su doctrina? Eso yo lo voy profundizando a través de la catequesis. Experiencia más doctrina es catequesis, no es una clase. Y es así como me voy iniciando en la vida cristiana. O sea, eso es más o menos lo que puedo responder. Muchísimas gracias, padre. Me quedó bien claro ahora sí. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Quedan 6 minutos.